Buenos días, mi nombre es Lizardo Castillo Ronza de la ficha 1353126 y se trabajo sobre la cartilla de la investigación de accidentes de trabajo de la ARL positiva. Entre los objetivos de esta está dar a conocer los requisitos necesarios para el desarrollo de una investigación de incidentes y accidentes laborales, brindar las herramientas para la identificación y las causas de esos accidentes y presentar metodologías de fácil comprensión que permitan mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo y evitar las pérdidas ocasionadas por estos. Entonces, el primer concepto básico es que es un incidente de trabajo. Un incidente de trabajo es aquel suceso, está definido por la resolución 1401 de 2007, en la cual nos dice que un incidente de trabajo es aquel suceso acontecido en el trabajo o en relación con este y que tuvo potencial para llegar a ser un accidente. Por ejemplo, caerse de un piso mojado o como cuando uno cruza la calle sin ver los carros, pero ningún carro lo atropella ni le hace nada. Y están los accidentes de trabajo que según la ley 1562 de 2012, en el artículo 3, nos dice que un accidente de trabajo es un suceso repentino y que sobreviene a la causa o ocasión de realizar su trabajo y que lleva a la perturbación funcional, psicológica, a la invalidez o a la muerte. Por ejemplo, pues en los sectores de la construcción que se caiga un ladrillo, se caiga una columna que pueda romper un hueso o matar a una persona. También hay otros ejemplos como eh, caerse, digamos, de una escalera y romperse, digamos, fracturarse un hueso. Y los accidentes de trabajo suceden también pueden suceder o se pueden llamar accidentes de trabajo digamos, cuando se siguen las órdenes de un gerente o de su supervisor sin así esté fuera dentro del trabajo, digamos, si su supervisor lo mandó a comprar, digamos, lo mandó a hacer un mandado y en ese transcurso de tiempo lo atropelló un carro, pues eso cuenta como un accidente de trabajo porque se estaba siguiendo las órdenes. También cuando se sufre un accidente de tránsito, cuando la empresa paga el servicio de transporte, digamos, mi empresa, digamos, me lleva y me trae a la casa, pero si llega a acontecer un accidente de tránsito, la que debe responder por esos daños es la empresa. También cuando uno va a reuniones de un sindicato, entonces la empresa también tiene que velar por su seguridad dentro y fuera de cuando salga de la reunión del sindicato. Y cuando se hacen actividades deportivas o culturales, en nombre de la empresa, digamos, si yo, digamos, voy a representar, digamos, en un torneo de fútbol no sé, de patinaje a mi empresa y llego a resultar herido o lesionado en un accidente, entonces la empresa es la que me debe responder por eso. También se define que es un accidente grave de trabajo, entonces según la resolución 1401 de 2007 nos habla de que un suceso, el accidente grave de trabajo, es aquel suceso que trae como consecuencia una lesión o la amputación de una parte del cuerpo o traumas craneoencefálicos o quemaduras de segundo o tercer grado o lesiones en la columna vertebral o cualquier cosa, digamos, que lleve, digamos, a que la persona pueda fallecer o morir por causa de las heridas, como por ejemplo, digamos, que se le caiga un yunque o que se caiga, digamos, una pieza grande de construcción encima de uno. Eso puede llevar a que una persona pueda morir o una caída. También nos habla de por qué se deben investigar los incidentes de trabajo. Esos se deben seguir bajo la norma del Sistema General de Riesgos Laborales y el empleador se debe hacer cargo de la afiliación, la cotización y la prevención de los riesgos de los empleados para que tanto él como el empleado puedan gozar de seguridad y el empleador no tenga que pagar accidentes que pudieron haberse evitado con tiempo.
Entonces también nos define qué es la responsabilidad laboral. Entonces nos dice que la responsabilidad laboral surge en el momento en que el empleado y el empleador firman el contrato. Entonces, en este contrato, el empleador debe pues garantizar la seguridad y el bien de sus empleados. Y digamos, este control, esta supervisión debe ser llevada a cabo por el del Trabajo, el cual se encarga de que si se cumple la legislación para para que el empleador cuide de sus empleados. En caso de que un empleador no cumpla con esto, según la ley 1512 del 2012, en el artículo 3, se pagarán 500 salarios mínimos legales vigentes por el monto del daño, y esto solo es el monto mínimo que se debe pagar. Entonces, digamos, si el daño es muy grave, pues a partir de estos 500 salarios mínimos se empieza a pagar las indemnizaciones para la persona que quedó afectada. Entonces también se nos define qué es la responsabilidad administrativa. Esa nos habla de que surge con el incumplimiento o la violación de las leyes, de las leyes o de la materia legal respectiva a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa se ejercía por el Ministerio del Trabajo, por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia Nacional de Salud, o sea, pues por el Ministerio de Salud. Y por el Sistema de Control de Riesgos Laborales. Entonces, según la Ley 1562 de 2012, la cual se modificó el decreto número 91, no se modificó el artículo 91. Entonces nos dice que en caso de que un accidente en caso de que un accidente llegue a suceder, y se demuestre que el empleador no cumplió con las leyes o con los estamentos, con lo establecido en las leyes de seguridad y salud en el trabajo, entonces el Ministerio de Trabajo le impondrá una multa de mínimo 20 a máximo 1000 salarios mínimos legales vigentes mensuales, destinados para un fondo de riesgos laborales. O sea, a partir de esto, si digamos el gobierno se da cuenta de que una empresa no está cumpliendo, entonces puede cobrar estas multas a la empresa y serán destinadas a un fondo de riesgos laborales para que se puedan invertir en proyectos para la implementación de seguridad de salud en el trabajo en otras empresas. Entonces también se nos habla de la responsabilidad civil. Entonces en esta se nos dice que una empresa, en caso de que se sufra, digamos, en caso de que la persona o que la empresa cause, digamos, cause un accidente de gran magnitud y este haya dañado a terceros, la empresa debe responderle a estos terceros, entonces debe pagarles indemnizaciones a estas personas por los daños producidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una constructora y se me desplomó mi edificio, digamos, se cayó, digamos, cerca a otro edificio y causé daños o se cayeron, digamos, varias casas o varias gente murió, entonces la empresa debe responder por esos daños que se hayan hecho. Conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo para el sector público. Entonces, las indemnizaciones se presentan por culpa del empleador, digamos, en el caso de un empleado, digamos, por su ineptitud, digamos, o por no darse cuenta o por no conocer las normas,
llega a cometer, digamos, estos actos de dañar o, digamos, de producir un accidente, el que debe pagar es el empleador. Y la seguridad social no cubre faltas, no cubre esas faltas y según el Código Civil, por regla general, todo daño que pueda imputarse con malicia o negligencia debe ser reparado por la empresa, así ella ha sido, así ella no haya sido, digamos, directamente dada por la orden por un jefe, sino por si un empleado falló en su labor y causó ese accidente, entonces la empresa debe pagar los daños que haya producido ese accidente. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad. Sobre la responsabilidad penal. Entonces, esa nos habla de que son la pena, esa la impone el Estado. Y consiste en evaluar el grado de intención dolosa o culposa de un accidente o que haya o de un hecho culposo o tratar de ver si la empresa actuó con malicia ante digamos un accidente o si no actuó o si dejó pasar las cosas y no se dieron cuenta o se dieron cuenta y no hicieron nada sobre esto. Entonces los daños se encuentran tarifados y depende del daño que se haya hecho, el Estado podrá cobrar multa. Entonces, según el artículo 97, la indemnización en moneda nacional puede ser de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Según el artículo 109, si digamos se llega a hacer un homicidio culposo, es decir, digamos que la empresa, no haya hecho caso, digamos, a ciertas alertas que se hayan hecho y y un empleado murió por culpa de eso, entonces eso sería un homicidio culposo y se incurriría en penas de prisión desde 32 meses a 108 meses y a sanciones o a multas de 26.66 a 150 salarios mínimos legales vigentes. O sea, tiene que pagar a más cosas, digamos. Si la empresa, la empresa llega a ser culpada y se le llega a demostrar de que sí se cometió ese homicidio culposo, entonces la persona encargada debe pagar de 32 a 108 meses y a pagar de 26 a 150 salarios mínimos legales vigentes. Y según el artículo 111 del Código Penal, nos habla de que si yo digamos se llega a causar digamos un daño a la persona digamos digamos no vuelve a hacer lo mismo que digamos si digamos sufre un accidente en la espalda y quedó lisiado, entonces la persona o la empresa encargada tendrá que pagar entre 10 años de prisión y una multa de 100 salarios legales mínimos, 100 salarios mínimos legales vigentes. Entonces vamos con las funciones. Las funciones del equipo investigador de accidentes y accidentes en el trabajo. Entonces, entre estas funciones está que se debe solicitar un formato de investigación de accidentes en el lugar de trabajo a la aseguradora o a la administradora de riesgos laborales. Se debe investigar los accidentes laborales dentro de los primeros 15 días de la ocurrencia del evento. Entonces, si el accidente ocurrió el lunes, al máximo
15 días después de ocurrido eso se tiene que hacer la investigación o ya se debe tener la investigación hecha. Entonces también se debe revisar los hechos y las evidencias para ver qué fue lo que ocurrió. Se debe determinar las causas inmediatas o las causas básicas de lo que aconteció ahí y se debe establecer medidas correctivas que prevengan la ocurrencia de que vuelvan a suceder más accidentes. Digamos, si ya sucedió uno, pues ver qué fue lo que pasó y buscar alternativas para evitar que vuelvan a suceder. Y se debe preparar un informe con un informe de lo que sucedió según lo descrito en el capítulo 2 de la resolución 1401 de 2007 despedida por el Ministerio del Trabajo, además de apoyar al representante legal en el desarrollo de sus funciones. Ahora también se debe firmar un compromiso en la cual se compromete a la empresa a que no va a volver a suceder otro incidente y a cumplir con medidas de intervención según lo establecido en el artículo 12 de la resolución 1401 de 2007. Y entre las obligaciones del contratante está que debe reportar a la ARL todo lo sucedido respecto a accidentes en el lugar de trabajo y que debe investigar todos los incidentes que sucedan en su empresa o todos los accidentes, ya que si no se investigan está incurriendo en la ley y se podrían acontecer consecuencias legales o se pueden atener a que vuelvan a suceder más accidentes. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo para la investigación de accidentes o incidentes en el trabajo. Entonces, va el inicio. Tras esto, entonces, una vez ocurrió el accidente, entonces la empresa debe prestarle primeros auxilios y llamar a una ambulancia y prestar todo el servicio que se pueda, o sea, llevar al afectado al hospital o a un centro de salud. Entonces, y después se debe configurar un equipo de personas o para que ellos investiguen qué fue lo que sucedió. Y en caso de que la persona fallezca, llega a fallecer a causa de este accidente, entonces se debe recolectar toda la información. Que se pueda acerca de este hecho para ver qué fue lo que sucedió. Se debe desarrollar un análisis de casualidad, o sea, ver qué sucedió o qué hechos sucedieron durante el transcurso del accidente y ver si estos fueron, digamos, producto del azar o si fueron fueron causados por culpa de la negligencia de la empresa. Ahora se debe hacer un compromiso. Después de esto, se debe hacer un compromiso en el cual la empresa se comprometa a que va a mejorar esta situación. Se debe realizar un plan de acción. Se debe realizar un plan de acción y hacer un seguimiento y se debe hacer un seguimiento a ese plan de acción para que se vea que se está cumpliendo lo que se prometió. Se debe elaborar el informe final en el cual se diga exactamente qué fue lo que aconteció y el documento debe tener la investigación, las pruebas, todo lo que se diga y dar como un resumen final diciendo si eso aconteció por culpa de la empresa o si se aconteció por culpa de la empresa o fue, digamos, un accidente repentino y que no se pudo haber evitado. Y después los entes de control van a seguir haciendo un seguimiento, la empresa también debe hacer un seguimiento de su plan de acción y hacer un seguimiento de los hechos que han acontecido para evitar que vuelvan a suceder más accidentes. Y aquí acaba este flujograma.
Entonces vamos a hablar de otros conceptos claves que se hablan en la resolución 1401-2007 y en la NTC 3701. Y una de esas es causas básicas. Y nos dice que las causas básicas son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas y son la razón por la que suceden los accidentes. Entonces, por ejemplo, digamos que voy digamos, por un lugar y el piso está mojado, pero nadie puso el letrero que el piso está mojado, lo que causa de que una persona se pueda caer y sufrir un accidente. Y también nos habla de las causas inmediatas, que son las circunstancias por las que se presentan justamente desde el contacto y que son visibles y que se hacen sentir. Se sacrifican en actos subestándar o en actos inseguros. Entonces nos habla de que, digamos, las causas inmediatas son las cosas que uno pudo haber visto y que no, y si se hubieran hecho no hubiesen ocurrido el accidente. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso, si hubieran puesto un letrero que hubiera dicho que el piso estaba mojado, la persona no se hubiese caído y por ese mismo hecho no se habría accidentado. Y también hablamos de el método. Hay un método para conseguir las cosas de un accidente, que es el método del diagrama del pescado. Entonces, se utiliza la metodología Ishikawa, o esta palabra en el japonés sí significa espina, o sea, se basa en las ramificaciones en la representación gráfica de las diferentes causas que pudo haber ocasionado un accidente. Fue creado por el químico japonés Koru Ishikawa y en ese se buscan las causas o a través de un dibujo de un pescado se puede desarrollar un diagrama en el cual se puede establecer cuáles son las causas o las ramificaciones que llevaron a que un accidente pudiese ocurrir. En este se buscan la causa de los cuatro aspectos que intervienen en el trabajo, los cuales son los materiales, la maquinaria, la mano de obra, los métodos y el medio ambiente. Entonces aquí vamos a hacer la representación gráfica del método del pescado, del diagrama de pescado. Entonces aquí están las causas, que sería como la columna vertebral del pescado, y acá sacarían las espinas o las ramificaciones. Entonces, entre estas, digamos, este se llamaría maquinaria y en esa se responderían las dudas de que si la maquinaria o las máquinas utilizadas en el transporte o en, digamos, la maquinaria que utilizaba el empleado si estaba en perfectas condiciones o si esta fue una de las causas que llevaron a que la persona se pudiese accidentar. En esta está medio ambiente. En esta se habla de pues, se habla de que una de las cosas que pueden ocurrir puede ser el medio ambiente, digamos, si una persona, digamos, sufre una congelación grave, pues ya podemos saber de que el medio ambiente en el que estaba expuesto era peligroso y no debía estar ahí, o que debía tener algo que lo protegiera contra ese medio ambiente. Están los métodos en el cual se determina cuál fue la expresión del empleado y los de la empresa, si la empresa le dio su manual de funciones, para saber de si la persona actuó, si la persona, digamos, sufrió ese accidente por culpa de que los métodos de la empresa son ineficientes o si fue porque el empleado no los atendió. Y aquí está materiales. Entonces se habla de los materiales o los elementos con los que trabaja el empleado. Por ejemplo, digamos, si yo trabajo en una planta química y sufro una quemadura, pues lo más posible es que el material que yo utilice lo manipulé de una manera que no debía y eso fue lo que me causó esa quemadura. También para lo de la metodología del pescado, además de las ramificaciones,
aquí en el principio se debe establecer cuál fue el efecto que causó ese accidente. Digamos, si fue una quemadura química, entonces quemadura de segundo o tercer grado por, por fallas químicas, digamos, o quemaduras químicas. Otro método es el del árbol de causas. Entonces, este nos habla de que este diagrama hace como una reconstrucción de una secuencia de antecedentes que llevaron es como un árbol de sucesos o como una consecución de sucesos que llevaron a que un accidente de trabajo ocurriera. Entonces, este árbol lo maneja de una manera gráfica y exponiendo los hechos y las causas de ese accidente. Y se responde a la pregunta de qué tuvo que ocurrir para que un accidente se produjera. Para construir esos árboles se tienen que tener dos fases establecidas. Entonces, primero se debe conseguir toda la información sobre lo ocurrido. Y lo segundo es que se debe analizar esos datos y que esos datos deben ser verídicos. Deben ser verídicos porque si no, la investigación no llevaría a ninguna parte. Y luego de estos pasos, la empresa debe tomar en cuenta los resultados y tomar las medidas de prevención que sean adecuadas para evitar que se vuelvan a repetir esas vainas o se vuelvan a repetir esos incidentes. Entonces, el árbol se podría representar de la siguiente manera. Entonces va el problema, la causa 1, la causa 2, la causa 3, la causa 4, la causa 5, 6 y 7. Esas causas pueden ser, digamos, hay causas que pueden llevar a cosas que tienen otras causas por debajo de ellas. Entonces, digamos aquí va a poner, digamos, quemadura química. Entonces, digamos aquí, el material no está aislado. Y aquí, digamos, aquí vamos a hablar de que no hacía falta la indumentaria adecuada. Entonces, aquí se debe poner de que porque no se le dio la indumentaria y porque el empleado no la tenía y porque el supervisor no se la pidió. Y aquí se puede poner que también la maquinaria o la supervisión falló en eso porque pues se dieron a haber dado cuenta de que el empleado estaba sin su material de protección y podría llevarse una quemadura grave. Entonces vamos a seguir. Este árbol de causas tiene 5 ramificaciones o 5 niveles. Entonces en el primero se habla de la pérdida. Es decir, qué fue lo que se llevó, o digamos que la pérdida habla de el hecho que se ocurrió. Entonces digamos, en este caso digamos, puedo poner quemadura química. En el segundo se habla de los incidentes. Entonces se establece si antes ha sucedido o si esta fue la primera vez. Entonces se saca, en el tercer nivel se ponen las causas, si las causas inmediatas, es decir, qué cosas pudieron haber llevado a eso y que se pudieron cosas que se pudieron haber visto y que con las que nadie actuó. También se deben establecer las causas básicas. Y por último se debe poner una pérdida de control, que es aquí donde se pone qué pasó, digamos, en las altas esferas o qué sucedió en la supervisión para que se perdiera el control y se llegara a perder el control y la persona resultara herida en este accidente. Ahora vamos a hablar de otra metodología que se llama la metodología de los 5 por qué, o de las 5 preguntas. Entonces, es una técnica en la cual se hacen 5 preguntas básicas para establecer qué fue lo que sucedió en un accidente. Entonces, un ejemplo de eso sería
Entonces volvamos con el ejemplo de la quemadura química. Entonces digamos acá, entonces ponemos acá quemadura química. Y aquí se pone por qué sucedió el accidente y tenemos que responder. Entonces sucedió por la manipulación o porque el empleado no utilizó los elementos de seguridad que se le habían suministrado. ¿Listo? Entonces la siguiente pregunta sería ¿por qué se perdió el control? Entonces, ¿por qué el supervisor no se dio cuenta de que la persona no contaba con con su indumentaria adecuada? Eh, la siguiente pregunta, digamos, sería ¿qué material se utilizó? Entonces, digamos, no sé, ácido, ácido clorhídrico, entonces pues se diría por qué ese ácido estaba cerca de él y no estaba detallado qué era para que el empleado no se hubiese dado cuenta. Y otra pregunta sería ¿por qué no tiene capacidad? ¿Por qué no tiene capacidad? Entonces se hablaría de por qué el empleado o por qué el empleador no se dio cuenta de que se debió utilizar determinados métodos para saber de que el empleado o darle una inducción para que el empleado se hubiese dado cuenta de que no debía manipular eso. Entonces está otra metodología que está la metodología de las 5 preguntas o de las 5 double S, W y las 2 H. Entonces se utilizan preguntas como ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Se deben establecer estas 7 preguntas para generar el por qué se sucedió un accidente. Entonces, digamos, volviendo con el ejemplo, entonces, ¿qué sucedió? Una quemadura química. ¿Por qué? Porque el empleado manipuló un ácido, un compuesto químico muy inflamable o muy corrosivo. ¿Quién? Entonces ponemos, digamos, la persona el empleado que lo sucedió, ¿dónde? Digamos, en la instalación química número 2. ¿Cuándo? El 15, digamos, el 15 de noviembre. ¿Cómo? Entonces se debe detallar que a tal hora la persona llegó y le cayó el ácido o lo manipuló mal y le cayó un poco de ácido y lo quemó. ¿Y cuánto? Entonces se debe establecer cuánto daño cuánto daño, cuánto puede ser los costos que pueden causar ese accidente, ya que digamos que las quemaduras químicas pues dejan margen, ya que son quemaduras demasiado profundas y pues deben pagarle al empleado pues su indemnización por esas quemaduras que le causaron indirectamente o directamente. Entonces vamos a ver otro modelo que se llama el modelo de casualidad. ILCI, que son las siglas de International Loss Control Institute. Entonces ellos pusieron 4 cuadros o 4 bases sobre las que se va a apoyar esas investigaciones, que son la pérdida, el contacto, las causas inmediatas y las causas básicas. Entonces, en la pérdida se habla sobre qué se perdió, digamos, si en el ejemplo de la quemadura química, entonces se perdió, digamos, parte de la movilidad de la mano o la reconstrucción o digamos, la calidad de vida de la persona se va a ver afectada por esa quemadura. Y, digamos, si es de salud, entonces se tiene que poner si es grave, si es moderada o es leve. En este caso, digamos, no sería como una moderada tirando a grave.
Y también, si digamos, en caso digamos, de que se haya producido digamos, un daño en una propiedad, entonces se hace establecer si es catastrófica, grave o leve. Y si es y si es de proceso, entonces si el proceso fue catastrófico, grave, serio o leve. Entonces en contacto se debe establecer el contacto. Si fue, si entonces en caso de que si fuese golpeado, digamos, en caso digamos de que un empleado le cayera, digamos, un yunque o un ladrillo en la cabeza, entonces se debe establecer el contacto. Entonces, ¿cómo el ladrillo terminó desde el piso 5 a caer a la persona en el primer piso? Entonces se debe establecer si fue golpeado se debe establecer que fue golpeado por la caída en caso de que, en caso de que haya sucedido. Y el contacto, entonces también se aquí se establecer, en nuestro ejemplo de la quemadura química, se establecer qué químico o qué fue o qué sustancia fue la que lo quemó así. Entonces también las causas inmediatas, pues ya sabemos que son las que desencadenan el contacto, entonces se debe establecer si son subestándar o sea, si sucedieron por culpa del empleado o si fue culpa del empleador que no le dijo cómo hacer su trabajo y pues pasó el accidente. Y están las cosas básicas, pues que son aquellas que suceden y que suceden en el momento del accidente y que fueron la causa principal. Entonces establecer de que el ácido no está rotulado y que por eso la persona agarró mal el ácido y le cayó encima el ácido y le quemó parte de la mano o el brazo o la extremidad que se haya afectado por la quemadura. Y hay un 5 que se llama fallas de programa. Fallas del programa. En eso se debe evaluar si el sistema que la empresa tiene para el control de estos riesgos laborales funcionó o si falló estrepitosamente. Entonces se debe establecer de que si el sistema fue bueno, entonces por qué sucedió el accidente, y si el sistema es malo, entonces se debe buscar las correcciones para que la empresa pueda evitar otro accidente. Entonces también vamos a ver cuáles son los costos ocultos o sin asegurar de un accidente o un incidente de trabajo. Entonces uno de los que se debe tener en cuenta es el tiempo que toma la investigación, los salarios o el dinero que hay que pagar a las personas que se hacen eso, los costos de los contratos, pues porque pues toca contratar a gente que sepa sobre los accidentes, las demandas que se puedan ocurrir por causa de esos accidentes, el tiempo extra que se puede tomar una investigación, ya que no todas se pueden demorar, algunas son más demoradas que otras. También está el tiempo de los trámites administrativos, ya que algunos entes de control se demoran mucho tiempo en dar respuestas. El impacto de la productividad, entonces se debe saber a qué puede afectar la productividad de la empresa, digamos, porque digamos, si sucede digamos, alguna planta química y eso afectó a la planta, entonces pues tienen que cerrar la planta durante un tiempo para que se pueda revisar qué fue lo que sucedió, ver qué daños se ocurrió en la planta física, entonces lo que ya dije, entonces ver si sucedió un incidente en toda la empresa, entonces toca ver dónde sucedió, en qué lugar sucedió y qué fue lo que afectó. Y la imagen corporativa, ya que sigamos si se habla de una empresa reconocida y que sucede un accidente en esa empresa, la gente ya no va a creer mucho en esa empresa y va a decir que esa empresa es mala o la empresa va a perder credibilidad y su imagen. Entonces, vamos a hablar sobre la relación incidente-accidente. Esta entonces nos habla de que se llevó un estudio en 1931 por una persona llamada H. W. Heinrich, y esa persona habló sobre que encontró que por cada lesión mayor, entonces por cada lesión mayor o digamos, por cada persona que muriese en un accidente de trabajo, ocurren 10 lesiones graves y 30 leves.
Entonces cada vez que ocurre un accidente, entonces se debe establecer también esta medida. Entonces, eso también depende del lugar donde se trabaja, ya que en una oficina pues los riesgos son mínimos o casi no existen, digamos, a comparación de trabajar con explosivos o trabajar en minería, la cual es una actividad más peligrosa. Entonces, digamos, se establece, digamos, que por cada muerte, por cada persona que pueda fallecer en su lugar de trabajo por un accidente, otros 10 podrían quedar, digamos, lisiados o incapacitados por un tiempo. Y por eso pueden suceder otros 30 accidentes leves, o sea, digamos, por ejemplo, que yo pueda, digamos, caerme, digamos, por ahí de una escalera, pero sin hacerme un daño grave, o sea, por ahí una magulladura o algo que pues no me tome más de 3 días curar. También se dan los criterios para recolectar datos, entonces se utilizan 10 pasos. El primero nos habla de que hay que buscar la responsabilidad. Hay que buscar la responsabilidad. El segundo nos habla de que hay que aceptar hechos probados. O sea, hay que basarse en hechos reales, no en suposiciones. No puedo decir, no, es que se pudo haber caído porque sí. Tiene que decir, no se cayó porque por tal o tal razón. La tercera es que hay que hacer un juicio de valor y hay que basarse en los datos reales que se poseen. No puedo inventarme pruebas ni nada de ese estilo. Se debe realizar la investigación en el menor tiempo posible, ya que entre más tiempo pase, las pruebas se pueden desaparecer o hay cosas que se tienen que investigar en el momento. Se verifica si las condiciones de trabajo ese día eran buenas o si todos los días se manipulaba, o sea, si esos días habían condiciones de trabajo pésimas, entonces hay que investigar eso también. Se deben buscar las declaraciones de las personas, o sea, los compañeros de trabajo, entonces para que ellos nos digan si qué fue lo que sucedió, si ellos lo vieron o si vieron algo fuera de lo normal durante esos días antes de lo que sucediera. Se deben hacer entrevistas de forma individual, entonces se deben entrevistar, digamos, al supervisor, al compañero que pudo haber visto el accidente, toca investigarlos de forma individual. Y los relatos se deben guardar de una forma cronológica, entonces se tiene que guardar, primero sucedió tal cosa, segundo tal cosa y tercero tal cosa, para ir estableciendo como una cadena de hechos. Y si se puede tomar, y si se pudieron haber tomado fotografías o pruebas, digamos, visuales o multimedia, pues mejor para la investigación. Y si es conveniente detectar un mayor número de factores causales posibles, hay que tratar de ver todo lo que pudo haber causado un accidente, digamos, ¿no? Que el estante estaba mal puesto, que el producto químico estaba muy arriba y no debía estar ahí, se debía poner una señalización que dijera que eso era peligroso, buscar todas las mayores causales que se puedan y para decirle a la empresa qué fue lo que falló y qué fue lo que pudo haber evitado. Entonces vamos a hablar de cuáles son las actividades de prevención y la prevención de accidentes en las empresas. Entonces, las empresas para evitar accidentes hacen una inducción a sus trabajadores. Siempre, cada vez que entran a la empresa, tienen que hablarles de cuáles son sus funciones, dónde y no, qué es lo que deben y no deben hacer, para así saber, para así la empresa queda a salvo o queda libre, digamos, de culpas si llega a suceder un accidente. También se debe comunicar a los empleados sobre las políticas de seguridad, las sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También se debe tener una comunicación interna para que los empleados puedan comunicar qué accidentes pudieron acontecer o qué cosas pudieron haber visto que pudiesen causar un accidente. Se debe tener un procedimiento para investigar los accidentes. Se debe tener un registro, digamos, de las investigaciones, tener un registro con videos, con fotos sobre el cumplimiento de las empresas en sus gestiones
o sobre los accidentes que se le han presentado a la empresa para saber si han habido más accidentes de un determinado tipo y hacer como una especie de cálculo para saber qué tipo de accidentes ocurren con más frecuencia. Y divulgar en toda la organización, así sea desde el empleado hasta el gerente, todos tienen que conocer qué es los programas de seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes. Y porque no se realiza porque no se realiza comunicación interna. Entonces dice que las empresas, las personas tienen temor de que las puedan despedir, digamos, por hablar de que la empresa, digamos, tiene un error, y esto no se hace porque un error, digamos, un error que se diga a tiempo es un error que puede salvar vidas. También tienen miedo, las personas tienen miedo de represalias por la empresa, tienen preocupación de que los tachen de mentirosos, temor a que, digamos, si yo, digamos, tengo una quemadura y no la dije, entonces ir al médico y que por esa quemadura, digamos, o por esa lesión me puedan sacar de mi trabajo, o porque, digamos, no hay como la comunicación interna es muy mala y las personas no se tienen confianza unas a las otras, no quieren, o sea, no quieren interrumpir el trabajo, no quieren interrumpir su trabajo, no tienen comprensión o no se les ha dicho que es un motivo de riesgo, entonces ellos no la notan. Hay gente que no tiene motivación, entonces eso puede llevar a que si no se motivan, entonces no le dicen nada a la empresa y eso no debe ser así. Y se debe informar, y pues de que la gente no se informa, entonces si no se informa, entonces ellos no saben qué es lo que les puede hacer daño, entonces pues les vale o no les importa lo que pueda pasar con su seguridad, y pues eso es algo muy grave para una empresa y pues para las mismas personas. Entonces nos habla de qué se debe hacer ante un accidente de trabajo. Entonces, lo primero que se debe hacer es tratar de auxiliar a la persona. En caso de que el accidente sea grave, entonces se debe llamar a una ambulancia o a los servicios médicos para que recojan a esa persona y se pueda salvar. Lo tercero que se, lo tercero que se debe hacer es tratar de llamar a la línea de la ARL para decir que se sufrió un accidente y que tal persona sufrió un accidente de tal manera. Entonces, estas líneas siempre son gratis y pues y se debe llamar siempre, no es que si yo quiera o no. Siempre hay que llamar, pues si un accidente es grave, pero si yo me caí y tuve una caída pequeña, pues no creo que te necesite llamarlos, pero digamos en caso digamos de caídas graves o que hayan lesiones, entonces ahí sí toca llamar a la ARL y decirles qué fue lo que sucedió. toda, toda enfermedad o toda enfermedad que pueda causar después del accidente o que el accidente pueda haber causado daños, siempre se debe llamar a la AL, ya que si no se hace, se incurre en un delito. Y este esto está articulado en el artículo 62 del decreto de la ley 1995 de 1994. Entonces nos dice de qué pasa si no se reporta de manera inmediata un accidente de trabajo. Entonces, el informe de trabajo o digamos el informe, se debe presentar un informe a la ARL en las primeras 24 horas de acontecido el hecho. Ni más ni menos, se tiene que decir durante los 24 días de las primeras 24 horas, y se tienen los 7 días de la semana para informar de este hecho a las ARLs y radicar un reporte para enviárselos a ellos y decir qué fue lo que sucedió con el empleado que tuvo el accidente. Si usted, digamos, sufrió un accidente, entonces la persona o el empleador tiene que ir manera física a las oficinas de la AL y llevar el reporte sobre qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió, qué, quién, cuándo y ya. Y eso se entrega en los días hábiles de la semana, o sea, de lunes a viernes.
Entonces también nos hablan de que las empresas creen que cuando se investigan accidentes, entonces van a buscar un culpable o van a buscar una persona a quien echarle la culpa. Los accidentes de trabajo, ocasionalmente lo que buscan es que no hayan culpables, sino que se busquen causas, se busque el por qué sucedió un accidente y así la empresa pueda mejorar y crear, digamos, un puesto de trabajo más limpio o más seguro para sus empleados y sus colaboradores. Cada empleado hace parte de la prevención, o sea, cada empleado tiene la labor de ayudar a prevenir, ya que ellos son los que trabajan, entonces ellos son los que saben qué son los riesgos que corren cada día. La empresa también tiene un papel importante y se dice que ningún plan de riesgos es infalible, siempre pueden ocurrir desastres naturales o cosas imprevistas que uno nunca se sabe, pero siempre hay que tener un plan para eso o tener un plan de contingencia para cuando eso pase. Y de la alta dirección depende el control, o sea, de las más altas esferas de una empresa depende el control el control de las accidentes. Ellos deben establecer los recursos para que las empresas tengan los recursos para evitar accidentes. La alta dirección también, ellos deben desarrollar el plan y los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Y los daños sobre y se habla de que pues los daños sobre equipos o la planta física, eso se puede reparar. Las empresas creen que no se pueden reparar, pero sí, o sea, los elementos físicos, los computadores y los edificios se pueden comprar y ya está. Pero las vidas de las personas no se pueden comprar, así que se debe velar, se debe hacer, en el primer lugar, se debe establecer el salvar a las personas y medir su seguridad. Y en el segundo lado, pues las cosas materiales, porque después se recuperan rápido y pues no se necesita, y pues ellas se recuperan, en cambio las personas no, las personas sufren un accidente y pues les toca quedan cuadraplégicas y pierden años de su vida o pueden perder la vida por cosas que se pudieron haber evitado con tiempo. Y la normatividad, y a lo último nos habla también de la normatividad que vela sobre estas leyes. Está la resolución 1016 de 1989, en la cual se habla sobre la organización, el funcionamiento y la forma de programas de salud ocupacional. Esa ley ya casi no se utiliza porque ya desde los acuerdos de 2004 la salud ocupacional ya no se llama así, sino Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. También está el decreto 1295 de 1994, el cual ya hemos visto, y nos habla sobre la administración del Sistema General de Riesgos Laborales. También está el decreto 1530 de 1996, en el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. También está la Ley 776 de 2002, en la cual se dictan las normas sobre la organización y la administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales y de riesgos profesionales también. Y está la Circular Unificada de 2004, en la cual se reglamenta la investigación de accidentes de trabajo. Entonces dice cómo hacer los informes, qué debe ir en el informe, establecer cuáles son las causas, cómo hacer las investigaciones adecuadamente. También está la resolución 1401 de 2007, en la cual nos habla sobre la reglamentación y las investigaciones, la reglamentación sobre las investigaciones de accidentes laborales. Entonces se habla de cómo se deben tomar las fotos, cómo buscar cuáles son las causas, cómo se deben establecer los documentos y las pruebas para unificar todo eso en un solo criterio. Está también la Ley 1562 de 2012, en la cual se nos habla sobre las disposiciones en materia de salud ocupacional y las otras normas vigentes complementarias que son aplicables en diferentes sectores económicos, ya que
Las mismas normas no me aplican para oficinas, como para ámbitos mineros, como para gente, digamos, que trabaja en la fuerza pública. O sea, no todos los trabajos son iguales y pues la reglamentación y los accidentes son más propensos en unos que otros lugares de trabajo. Muchas gracias.